Primero, quiero que repasemos lo que el Señor ha añadido a la visión de la iglesia. ¿Les parece si lo leemos juntos? Adoramos a Dios y hacemos discípulos para cambiar el mundo. Nuevamente, adoramos a Dios y hacemos discípulos para cambiar el mundo. Esa es nuestra misión como iglesia. ¿Y se acuerdan cuál es la visión para este año? ¿Cuál es el lema del año? ¿Se acuerdan? Vida en abundancia. ¿Y de qué pasaje se trata eso? Vamos a leerlo juntos también, ¿les parece? Ese es nuestro pasaje, nuestro lema para este año. Y vamos a leerlo juntos, ¿les parece? En 3, 2, 1. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Un aplauso a la misericordia del Señor. Vida en abundancia. Quiero que puedan ahí abrir sus Biblias, enciendan sus teléfonos si no lo trajo de forma física. Vamos a estar en el libro de Jueces, ¿les parece? Libro de Jueces, capítulo 6. Vamos, quédense en pie un momento. Ya se cansaron. Estírense porque las próximas 2 horas y media puede ser un poquito cansado para usted. Jueces capítulo 6. Vamos a leer un poquito esta mañana, así que espero que más bien en lugar de desmotivarse se motive. Y dice así, verso 1. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. 7 años es demasiado. 7 años es mucho tiempo para estar bajo presión. Es mucho tiempo. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, los amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y llegaban con su ganado y con sus tiendas de campaña como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Dígale a la persona que está a la par suya, es hora de clamar ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos los opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Y les dije: yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando el trigo en el lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se apareció ante Gedeón, dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede esto? ¿Dónde están todas las maravillas que contaban nuestros antepasados? Como decían,
el Señor nos sacó de Egipto. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Respondió el Señor: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Amén, aleluya. Padre, agradecidos estamos por esta nueva oportunidad que nos das de venir, no solo, Señor, a adorarte y tener esa atmósfera de alabanza, de adoración y poder sentirte, sino también, Señor, te agradecemos por este espacio que nos das, porque estamos esperando palabra fresca de ti, que venga del cielo una palabra que conforte nuestra vida, nuestra alma, y que pueda, Señor, cumplir el propósito por el cual tú nos trajiste hoy acá. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí puede tomar su asiento. Hoy quiero hablarles bajo el tema que la fuerza te acompañe. ¿Ustedes se ríen porque ven tele o porque no saben de qué estoy hablando? El pasaje nos deja una idea de que Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, y debido a eso Dios Él lo permitió, que los madianitas los oprimieran por años, por 7 años. Pero lo interesante es que ellos no estaban sufriendo porque Dios los estaba oprimiendo, sino que ellos estaban sufriendo por su propia culpa, por sus propias acciones. Y esto podría ser posiblemente el espejo de muchos de nosotros, que tenemos la tendencia de quedarnos estancados en situaciones en las cuales Dios desde el principio quiso evitarnos. No levante la mano. O innecesariamente nos quedamos, como decimos nosotros los ticos, patinando en situaciones en las cuales Dios ha querido liberarnos. Pero aún así Dios es tan increíble y tan misericordioso que, aunque ellos estaban sufriendo por su propia culpa, por apartarse del Señor, por no hacer lo que el Señor estaba esperando, ellos tuvieron la oportunidad de clamar a Dios por ayuda. Y esto me habla de que aunque estemos metidos en cualquier situación, hayamos sido por nosotros o una situación que vino que no estábamos esperando, estemos sufriendo las consecuencias de nuestras propias actos, decisiones, quiero decirle que siempre hay una puerta de salida disponible que se llama clama a Dios. Porque el sufrimiento hubiera continuado, pero ellos clamaron a Dios. Y esto me habla de que a veces Dios, tomando en cuenta lo que leímos, Dios tal vez ya nos ha perdonado o nos ha querido sanar el corazón. Ya tal vez no nos está disciplinando, sino más bien nosotros caemos muchas veces en el error de autodisciplinarnos, en el error de autocastigarnos, porque muchas veces, sin darnos cuenta, consciente o inconscientemente, quedamos en situaciones que ya no deberían estar en nuestras vidas y no seguimos adelante porque abrazamos la culpabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Posiblemente Dios ya ha dado libertad de alguna situación y ya es un tema borrado para Él, ya no está en la memoria de Él, pero seguimos insistiendo muchas veces de que somos tan culpables de lo que nos ha pasado o de lo que hicimos y no queremos seguir adelante. Y posiblemente sí, merezcamos muchas cosas por lo que hemos hecho, pero la gracia y la misericordia de Dios no dependen de nosotros. Aleluya. Le hablo a todas aquellas personas que se autoencarcelan, se autoimponen un castigo, se autodesacreditan
y alargan el dolor, alargan el sufrimiento innecesariamente. Pero hoy quiero decirte que hoy hay una oportunidad donde se abre una puerta de salida que se titula Clama a Dios. Alguien acá puede decir: Dios, te necesito hoy. Amén. El pasaje me habla entonces de que había un hombre llamado Gedeón. Y Gedeón está limpiando el trigo, ¿verdad? Y él está limpiando el trigo porque tienen que separarlo de la paja. Pero usted no debería estar limpiando el trigo en un lagar. ¿El lagar para qué es? Para las herramientas, dicen. Para las uvas. Exactamente. De hecho, si usted limpia el trigo en un lagar, está en un lugar inadecuado para eso. No es que no lo pueda hacer, es que no debería estar haciéndolo ahí. ¿Por qué? Porque el resultado que usted va a obtener va a ser inferior al que debería ser. Muchas veces Dios quiere cambiar cosas en nosotros y ha querido cambiar cosas en nosotros. No necesariamente, ponga atención a esto, porque estemos en pecado. No necesariamente estás en desobediencia, sino que simplemente estamos viviendo en un nivel inferior al que Él diseñó para cada uno de nosotros, de lo que Él espera. El pasaje no me dice que Gedeón estaba en pecado. El pasaje no me dice que Gedeón estaba en desobediencia. Pero Gedeón estaba viviendo una vida inferior a la que Dios estaba esperando. Y le voy a decir una cosa. Dios no entregó toda su sangre. Dios no se despojó de su trono. Jesucristo no vino a esta tierra y se humilló para que usted y yo vivamos vidas inferiores de las que Él diseñó. Porque a veces podemos decir, es que estamos viviendo vidas no tan malas, porque nos comparamos al mundo. Estamos viviendo vidas cristianas tranquilas. Estamos viviendo vidas sin presión. Ahí voy llevándola, pasivos. Pero Efesios me dice que el que murió por nosotros es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de la que usted y yo entendemos o pedimos, según el poder que actúa en nosotros. Cristo no murió para que usted y yo tengamos una vida cristiana cualquiera. Cristo murió para que usted y yo tengamos una vida en abundancia. Amén. Vidas cristianas activas, y no solamente activas, vidas cristianas efectivas. Entonces Dios tiene un deseo enorme de trabajar en nosotros, en todas aquellas áreas que estamos viviendo tal vez en un nivel inferior a la que Él diseñó para cada uno de nosotros. Por eso hoy quiero presentarles a cada uno de ustedes una versión mejorada de usted, que posiblemente usted no conoce. ¿Cuánto les gustaría conocer una versión mejorada de usted mismo? Posiblemente ya hay cosas en usted que usted desconoce. Veamos lo que le dijo Dios a Gedeón. Dice que cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero recuerden la escena. Gedeón está escondido porque tiene miedo. Está limpiando el trigo en un lugar que no tiene que limpiarse, porque el lagar quedaba en la parte de abajo de la colina. Usted limpiaba el trigo, podía limpiar el trigo en la parte de arriba donde el viento viene. Entonces cuando usted levanta el trigo, se separa, se limpia con el viento. Usted necesita ayuda de algo más, de un elemento, para que usted pueda ser efectivo para limpiar el trigo. Pero él lo estaba haciendo dentro de un lagar. Y dice que el ángel del Señor se le apareció. ¿Pero por qué el ángel del Señor? Esto es una teofanía. ¿Saben qué es una teofanía? Es como Dios se aparecía en el Antiguo Testamento. Cuando usted lee el ángel del Señor, es una teofanía, es una aparición. Jesús no iba a aparecerse como hombre
porque no era el tiempo de él, pero se aparecía como el ángel del Señor y era la forma en que se manifestaba ante el pueblo. Entonces se le aparece y le dice, valiente guerrero. Pero vean qué es lo que le responde Gedeón. ¿Qué le dice Gedeón? Pero Señor, hay una versión en inglés que dice, ¿perdón? Señor, perdóneme. Es como si él estuviera aquí, ¿verdad? Limpiando el trigo y entonces le dicen valiente guerrero y él vuelve a ver a otro lado a ver si hay alguien más. Porque dice, ¿cómo valiente guerrero si estoy escondido? Estoy que tiemblo. Valiente guerrero. Señor, perdón, disculpe, ¿es conmigo? Respondió Gedeón. Si el Señor está con nosotros, le dice Gedeón, ¿cómo es que nos está sucediendo todo esto que nos están haciendo los madianitas? ¿Dónde están todas esas maravillas que contaban nuestros antepasados? Mis papás me contaban cosas que hacían con ellos, mis abuelos me contaban cosas que hacían con ellos. ¿Y qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Dónde está el Señor que nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a las manos de Madián. Pero Dios le dice, guerrero valiente, valiente guerrero. Gedeón, en otras palabras, Gedeón le dice, Señor, pero sí, está muy bonito todo eso, pero ¿dónde estabas? O sea, yo en todos estos 7 años de sufrimiento no te he visto. He escuchado de ti. Cosas maravillosas hiciste antes. Escucho los testimonios de muchas personas, pero ¿dónde estabas cuando nos pasó esto? Y qué curioso, porque nosotros mismos replicamos lo que hizo Gedeón. Dios, ¿dónde estabas cuando me sucedió esto? ¿Cuántos han dicho, Dios, ¿dónde estabas? Señor, no te siento, Señor, estoy esperando y no sé dónde estás. Vea lo que le dijo Job a Dios, porque Job le hizo la misma pregunta, ¿verdad? Pero la respuesta que le da Dios es bastante cómica, porque Dios le dice, Job, ¿que dónde estaba yo? Job, ¿es en serio? No, amigo, ¿dónde estaba usted? ¿Dónde estaba usted cuando yo estaba formando la tierra? Y vea lo que le dice. Dígame una cosa, Job, a ver si eres tan inteligente como piensas. ¿Dónde estabas cuando fundé la tierra, cuando hice las estrellas, las galaxias, cuando separé la tierra del agua, cuando establecí los límites? Job, ¿dónde estabas? ¿Cómo que dónde estaba yo? No, ¿dónde estaba usted, Job? Como si Dios tuviera que darnos una explicación de todas las preguntas que tenemos en el corazón. De hecho, Dios ni siquiera le da seguimiento a las preguntas de Gedeón. Gedeón le dice, Señor, ¿dónde estabas? Nunca te vi. ¿Por qué no metiste tu mano? ¿Por qué no abriste el cielo y dijiste algo? Escuché que podías hacer esto y todo, pero a mí, o sea, yo no te he visto. Y una de las cosas que aprendemos con esto es que debemos conquistar en nuestra vida para que la vida tenga sentido, le podamos dar sentido a la vida, porque a veces estamos viviendo la vida cristiana pero no le vemos sentido a muchas cosas. Es que debemos conquistar los porqués de nuestra vida. Todas aquellas interrogantes que nos estancan en la vida. Debemos conquistar todas las preguntas que le hacemos a Dios, como, Señor, se supone que eres mi Padre. ¿Dónde estuviste cuando me pasó esto? ¿Dónde estuviste cuando me fallaron? ¿Dónde estuviste cuando perdí a aquella persona? ¿Dónde estuviste cuando perdí el trabajo? Cuando no me dieron esa opción de trabajo, cuando perdí el negocio, cuando mi negocio quebró, cuando me dejaron solo o sola, cuando me enfermé, cuando le pasó esto a mis hijos, cuando le pasó esto a mi familia. ¿Dónde estabas?
Así que si queremos darle un sentido de verdad a nuestra vida, no podemos quedarnos estancados en los porqués que todos acá tenemos, porque todos tenemos un porqué delante de Dios. Porque el ángel del Señor no le respondió las preguntas a Gedeón, más bien le dio una instrucción. ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo? El Señor le dice, Gedeón le dice, tengo una mezcla ahí. Gedeón le dice, Señor, ¿dónde estabas? ¿Y qué le responde el Señor? Ve. ¿Dónde estabas? Ve. ¿Qué hacías mientras ocurría esto con los madianitas? Gedeón, necesito que vayas. Porque, ¿cuál es el detalle de esto? Creo que cuando Dios nos responde alguna de las preguntas que está inquietando nuestro corazón, no quiere decir que a Dios no le importe, no quiere decir que a Dios no tenga simpatía ni empatía contigo, pero el hecho de que Dios no responda a todas las preguntas o alguna pregunta que podría ser importante para nosotros, sí son importantes, pero tal vez no son relevantes para tu futuro. Sí, posiblemente lo que te pasó, sí te dolió, sí te fallaron, te hicieron muchas cosas o hiciste muchas cosas, cosas que no esperabas, y eso posible desestabilizó tu vida y te dolió, pero déjeme decirle algo, eso no tiene por qué afectar el propósito de Dios para tu vida. Amén. Porque Dios diseñó tu vida con un propósito y te vio terminándolo antes de que te pasaran esas cosas. Entonces créeme que si esto fuera importante como para definir algo en tu vida, ya hubieras recibido respuesta de Dios. Si para cumplir tu llamado las respuestas que necesitas hubieran sido importantes, ya tendría la respuesta. Así que nada de lo que te ha pasado va a afectar el diseño que Dios ha hecho en tu vida. Tú eres el único que puede afectar tu diseño, tus decisiones, la forma en que estás viviendo. Eres el único. Ni siquiera Dios va a afectar lo que Él estableció para ti. Cada uno de nosotros somos los únicos responsables de nuestro propio diseño. Ya está el diseño ahí y somos nosotros responsables. Y muchas veces el silencio que interpretamos de Dios, porque a veces decimos, Dios, pero ¿por qué no me hablas? Es posible que sea porque la información que queremos obtener de parte de Dios no es relevante para nuestra vida. Amén. Entonces, Dios muchas veces no ha podido hablarnos sobre nuestro futuro, porque eso Él lo ha entendido así en mi vida, porque lo único que a veces queremos estar hablando de nuestro pasado, y Dios quiere enfocarse en tu futuro, y le queremos traer cosas a memoria de nuestro pasado y no tienen relevancia. Entonces, la manera en que nosotros podemos enfrentar todas esas interrogantes que son importantes, sí, que no son insignificantes, no estoy diciendo que no valen, pero no va a ser relevante para tu futuro. Más bien, deberíamos ponerle atención en el ir, porque Dios le dice a Gedeón, ve. Y esta es una conversación con Dios que es sumamente importante que la entendamos, porque es más importante ir, obedecer, que obtener respuestas. Dios le dijo a Abraham, Abraham, ve. Dios le dijo a Moisés, Moisés, ve. Le dijo a Josué, ve. A Débora, ve. A Gedeón, ve. Vayan. Les dijo Dios, vayan. Y mientras tanto están obedeciendo, voy a ir mostrándole cosas que ustedes deben ir sabiendo. Pero tienes que ir. Tienes que empezar a ir. Y Dios le dijo a Gedeón, ve. Pero le dijo algo que ha estado en mi cabeza todos estos días. El Señor le dijo al niño de la ficha 34, no, le dijo al papá de la niña o el niño de la ficha 34. El Señor le dijo, lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes. Wow, eso me voló la cabeza. Ve con la fuerza que tienes.
y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Ojo a esto, Dios no le dijo, ok Gedeón, tranquilo, se va a abrir el cielo, va a caer un rayo, vas a ser más poderoso y vas a poder vencer a todos los madianitas. No, le dijo, ve con la fuerza que tienes. No sé por las cosas que usted ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida, no tengo idea. Tengo idea de algunas cosas que me cuentan, pero la mayoría de ustedes no sé qué es lo que ha pasado, qué ha sido el dolor agudo que ha tenido que pasar posiblemente. Pero algo sí sé, que cada uno de nosotros todavía tiene algo que Dios puede usar. Aleluya. Si hubiera sido tan importante eso que te pasó, no estarías acá. Dios no te hubiera traído acá o no estuvieras conectado. Probablemente hay muchas personas que en su mente hay una batalla mental porque piensan que no son muy espirituales, porque se comparan con otras personas. Pero déjeme decirle una cosa, la decisión más espiritual que usted pudo haber hecho hoy es haber venido, levantarse, alistarse y venirse aquí juntos en comunidad a adorarle al Señor. Y créame algo, Dios toma en cuenta esas cosas que tal vez son insignificantes para nosotros, esos pequeños esfuerzos que tal vez comparamos con otros, pero Dios los toma en cuenta y va haciendo una lista y va sumando. Y yo no sé cuántas fuerzas crees que tienes cuando viniste acá, pero Dios te dejó conservar algo que todavía quiere usar de ti. Aleluya. Y Dios te dice, ve con la fuerza que tienes. Por eso le pusimos al mensaje, que la fuerza te acompañe. Que la fuerza que todavía tienes, que podría ser para ti pequeña, esa fuerza que Dios te dio, te acompañe. Una vez yo le dije al Señor, Señor, yo ya no quiero llorar más, como dice la palabra, llorar más en la noche, porque no quiero perderme el gozo de la mañana. Ya no quiero llorar más. Quiero estar esperando cada día el gozo que traes en mi vida, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y si en la Biblia dice que hay gozo en la mañana, entonces voy a trabajar en mi vida, voy a tomar decisiones para buscar ese gozo que hay en la mañana y no quedarme en ese llanto estancado. Como dice el Nuevo Testamento en Gálatas, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar si no nos damos por vencidos. Porque el camino del cristiano es un camino de valientes, es un camino de constancia. Y Dios te tiene acá porque Él quiere que des fruto. Porque dice que vamos a cosechar. Eso me habla que usted va a fructificar en algún momento si no se da por vencido. Y creo que acá hay más de una persona que no se quiere dar por vencida. Personas que pueden decir, Señor, es que no, o le pueden decir a la persona que está a la par, es que si usted supiera por las cosas que yo he pasado, que desertar ya no es una opción para mí. Y eso lo hice yo como un lema en mi vida. Mirar atrás y desertar no es una opción. Personas que saben que sus circunstancias han sido tan agudas que volver a ver atrás ya no es una opción. Porque no hay otro lugar donde ir. Como le dijo Pedro cuando le hicieron la pregunta a Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta, ¿y ustedes que también se van a ir? Y le dice Pedro, Señor, ¿pero para dónde nos vamos a ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Pedro le dijo, Señor, ¿dónde vamos a irnos? No tenemos ningún otro lugar para irnos. No hay otra opción más que Jesús. Aleluya. Entonces veamos que el ángel le va diciendo a Gedeón, guerrero, valiente guerrero. Dios está tratando de que Gedeón se enfoque en su identidad, pero Gedeón lo que está enfocándose es en su genética.
A lo que dice el verso 15. Pero Señor, dijo Gedeón, ¿cómo voy yo a salvar a Israel? Si mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Señor, bueno, te voy a dar un reporte de mi vida por si acaso no lo conocías. Para empezar, Señor, ¿usted conoce la tribu de Manasés? Si usted la conoce, ¿verdad? Sí, solo usted, porque nadie más la conoce. Esa tribu no tiene nada especial. Es más, que yo sepa, nunca ha salido a alguien importante, alguien inteligente, alguien que haya valido la pena de esa tribu. Y además, esa tribu que nadie conoce, porque no tiene nada especial, hay muchas familias y dentro de esas familias hay una familia que nadie conoce, que pasa desapercibida. Y como si fuera poco, Señor, por si no me conocías, yo, Gedeón, soy parte de esa familia, que es, nadie la conoce, que es del clan que nadie conoce. Por si acaso lo digo, ¿verdad, Señor? O sea, Señor, si usted no se ha dado cuenta, ni el perro me reconoce cuando entro. Yo soy insignificante. ¿Cómo es posible que me quieras llamar a mí, Señor? ¿Es en serio? ¿A mí? Si yo no soy nadie. Oiga, Gedeón le estaba dando un reporte de su vida a Dios. Le estaba dando el currículum o el ridículum. Gedeón, él creía que era el más insignificante, el que pasaba desapercibido, el menos importante de todo Israel, y que cómo era posible que Dios lo iba a usar. ¿Sabe una cosa? Gedeón tenía razón. Gedeón no tenía nada especial. Pero aunque Gedeón quería enfocarse en su historia, en su árbol genealógico, en su historia familiar, Dios quería enfocarse en su identidad. Esto me quiere decir que de donde vienes, de donde naciste, no es una excusa para el lugar donde Dios te quiere llevar. Tu vida está determinada por una identidad en Cristo, no por la familia que tienes, porque tú no la escogiste, o por la información que tienes de tu pasado, o por las decisiones que hiciste que metiste la pata. La razón por la que Dios le dice a Gedeón, guerrero valiente, es porque Dios tenía información de Gedeón que Gedeón no conocía de sí mismo. Así que cuando Dios habla a nuestro corazón y nos cueste creerle, porque nos vemos al espejo y decimos, a veces hasta nos asustamos y no vemos nada especial en nosotros. Yo quiero decirte algo que me dijo una persona que marcó mi vida. No atrases las bendiciones de Dios, porque Dios está tratando de que usted vea una versión de usted que usted nunca ha conocido. Dios tiene información secreta de cada uno de los que estamos aquí y quiere que usted la sepa. Dios le explicó a Jeremías de esta forma: yo había determinado tu futuro desde que estabas formándote en el vientre de tu madre. Antes de que cada uno de nosotros naciera, yo te consagré como vocero mío ante el mundo. Aleluya. Vea cómo lo dice David. Tú creaste las delicadas partes internas del cuerpo, de mi cuerpo, y las entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias, decía David, por hacerme tan maravillosamente complejo. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras yo iba cobrando forma en el secreto, mientras que era un embrión, mientras que se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado ya en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Aleluya. Dios tiene información de ti que quiere que sepas. Ninguno de nosotros
ha venido a este mundo por error, ni por metidas de pata. Tal vez lo que el mundo considera una metida de pata o un accidente. Quiero que sepas que antes de que tus papás se conocieran, ya Dios te había diseñado. Fuiste planeado por Dios. Fuiste planeada por Dios. Aleluya. Solo Gedeón sabía, y solo cada uno de nosotros sabemos por lo que hemos pasado. Solo él supo por lo que él se había enfrentado. Solo Gedeón sabía de dónde él venía. Así que Dios quiere revelarnos cosas para que comparemos nuestra propia percepción. Porque ¿cuál es su percepción de su propia vida? Para que usted con su propia percepción la compare con el diseño original que Dios creó, suyo. Porque nuestra propia percepción muchas veces está distorsionada por las cosas que nos han pasado. Está condicionada por cosas que afectaron nuestra alma. Nuestra propia percepción muchas veces está incompleta, con información incompleta. Quiero abrirles mi corazón. Y posiblemente a más de uno les va a afectar esto, pero yo pasé casi 38 años sin probar la costilla y el chicharrón. Sí, sé que algunos se pueden ofender. Además, pasé casi 38 años sin tomar café. Porque yo pensaba que el café sabía como entre una combinación entre cobija de monje y aliento de camello. Era una cosa como extraña. Tenía la información completa. Y yo pensaba que el cerdo era del diablo, porque si lo comía me iba a indigestar. Pero el punto es que mi esposa ama comer costillas, ama comer chicharrón. Y ella se ríe. Y ella me ama tanto que me metió en un mundo de la felicidad. Y cuando me di cuenta, ya estaba yo hablando con los carniceros, compartiendo recetas. Y esto no es, oiga, parece chiste, pero es anécdota. Y ahora les iba a traer una fotica y se me olvidó. Hago chicharrón de panzada en freidora de aire, crocante, y la carnita jugosa. ¿Qué hora es? El viernes pasado hice una costilla al horno, a la barbacoa así. Pasamos casi una semana comiendo. Y es que yo empecé a compartir esas comidas con ella, con mi esposa, y me empezó a gustar, porque la información la tenía incompleta. Y el amor que ella me tenía me motivó. Vea cómo me ama. Yo por años me había perdido eso, pero me di cuenta que no era que no me gustaba, es que tenía la información incompleta. Y no me frustre como predicador, porque usted piensa que yo le estoy dando una receta o lo quiero seguir hablando del chicharrón. No, lo que quiero decirle es que es increíble cómo amar a Dios y profundizar más en Él, conocerle más, transforma todo lo que piensas de Dios. Y eso mismo va a transformar todo lo que haces para Él. Lo que descubrí en Cristo es que nunca pude alcanzar la felicidad de ninguna forma en la que traté de vivir hasta que conocí el verdadero Cristo. Aleluya. Yo pensé que yo estaba viviendo hasta que conocí mi Salvador. Aleluya. ¿A algunos de ustedes no les gustaba la iglesia hasta que conocieron Ciudad de Dios? Hay muchísimas cosas que no estamos disfrutando porque no tenemos la información completa en nuestra vida. David decía, prueben y vean que el Señor es bueno. Aleluya. Oiga, me había privado tanto del chifrijo y ahora me tomo casi 1 litro de café por día.
ahora mi vida tiene sentido. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre de Dios? El Señor nos dice, hay algunas cosas de ti que quiero revelarte, pero tienes que seguir adelante. No puedes quedarte estancado esperando respuestas. Hay tantas cosas que te podrías estar perdiendo de parte de Dios por estar esperando una respuesta. Y Dios te dice, debes ir con la fuerza que tienes. Porque cuando obedeces y te das cuenta que la fuerza que tienes es la fuerza que ya Dios te había dado, que hay una fuerza en ti. Pablo lo dijo de esta manera en Corintios: para evitar que yo me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Eso lo permitió el Señor. Y Pablo dice, no una, no dos, 3 veces le rogué al Señor que me librara, que me la quitara. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, gustosamente, decía el apóstol Pablo, presumiré más bien de mis debilidades para que permanezcan sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades, en los insultos que recibo, en mis privaciones, en mis persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Si Dios le hubiera querido quitar la espina, que sea lo que fuera, no se deje guiar por interpretaciones que tienen la información exacta. No sabemos qué fue. Sea lo que sea, que haya sido dejado. Pero estoy completamente seguro que si Dios le hubiera quitado y le hubiera respondido a la necesidad de Pablo, Pablo no hubiera dejado casi la mitad del Nuevo Testamento escrita. No hubiera tenido la revelación, no hubiéramos tenido sus cartas, no hubiera orado de la forma que él oraba, porque eso hizo que dependiera más. Probablemente su vida espiritual no hubiera llegado a ser la vida espiritual que él vivió, el legado apostólico que él nos dejó. Dios le dejó la espina a Pablo para que posiblemente una vida sin espinas no hubiera producido tanto fruto como el que dio. Aleluya. Porque para algunas personas, pongan atención a esto, algunas personas, la única forma en que puedan permanecer en Dios es dejándoles pasar por algunas crisis. Y Dios te ama tanto, tanto, tanto como para no sacarte de esa crisis, porque quitándotela posiblemente te alejes del Señor. Sí, eso yo sé que no es de un amén, pero así es la vida. Esa es la vida que nos tocó vivir. Y es una vida de gozo, porque nuestro gozo no está fundamentado en la respuesta que Dios puede dar. Mi gozo está fundamentado en lo que ya Él hizo en mí. Para muchos la crisis, sin darse cuenta, los hace estar más cerca de Dios. Así que yo no voy a hacer que mi vida tenga sentido. Yo le voy a dar sentido a mi vida. Amén. Y vamos a ir terminando con esto. Mira, no puse el cronómetro. ¿Me dan 1 hora más? Termino con esto. ¿Y por qué no se ponen en pie, por favor? Para que se estiren ahí. Gedeón tuvo que pasar por tantas cosas para entender el sentido de la vida desde la perspectiva de Dios. Y entonces, si usted ve y lo puede estudiar ahora en su casa, yo sé que usted va a llegar a orar y a leer la Biblia. ¿Por qué tan serios? Dice capítulo 7 de Jueces que entonces Gedeón se pone y se prepara para la batalla, se viste y todo. Y dice que un pronto otro
está el pueblo de Israel con él y Gedeón tiene 32,000 hombres para ir a la batalla. Hombres que van a acompañarlo. Pero Dios le dice: qué bueno que tengas tantas personas, Gedeón. Me parece muy bien. Ya estás aprendiendo. Te veo muy valiente. Pero hagamos una cosa, Gedeón. Hágales esta pregunta. Pregúnteles quién tiene miedo. Y Gedeón vuelve a ver hacia Dios y dice: ok. Señores, ¿quién tiene miedo acá? Oiga, 22,000 personas levantaron la mano. Y Dios le dice a Gedeón: diles que se vayan para la casa tranquilos. Y Gedeón no se esperaba esto. Eran 32,000 y se fueron 22,000. Y para usted que es nota 100 en matemáticas, ¿cuántos quedaron? 10,000. Y el Señor le dice, Gedeón le dice: bueno, está bien, Señor, aquí estamos, 10,000 valientes. Gedeón: son demasiados. Señor, por si no te había dado cuenta, ellos son 135,000. Ya se fueron 22,000 de nosotros, quedamos 10,000, creo que algo podemos hacer. Oiga, las matemáticas son traumáticas para muchos. Yo siempre he dicho que son diabólicas, pero las matemáticas de Dios son muy extrañas. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces quiere sumar algo en tu vida, pero antes de sumarlo te va a restar. Te va a querer restar cosas para poderte sumar. Y Dios quería hacerle entender a Gedeón que sus planes son más altos y mejores que los que él tenía. Tanto así que usted puede leer el pasaje, el capítulo, que Gedeón no le volvió a preguntar nada a Dios. Gedeón no le dijo: pero Dios, ¿pero por qué no se están yendo? Ahora dile a esos 10,000 que necesito solamente unos cuantos, los que se lleven el agua a la boca. Con esos lo hago. ¿Por qué? Dios le quería hacer entender a Gedeón que 22,000 personas corriendo en medio de una batalla con miedo hubiera sido desastroso. ¿Y por qué? ¿Por qué creen? Porque el miedo es contagioso. ¿Quieren ver cómo el miedo es contagioso? Les traje para que se terminen de despertar. Ustedes que les gusta esto, ¿eh? Pongan atención. Volumen ahí, por favor. Vean cómo el miedo es contagioso. Why are you laughing? Hey! Hey? What are you doing? What'd you get, Tammy? What? No! What is it? What? Don't scream like that. What's in there? What's in there? Huh? What's in there? What's in there? Mom? Mom! Open the door! What's in there? Necesitaba despertarlo y captar su atención otra vez. El miedo es contagioso. La razón por la que Dios, y ahora sí podemos hacer el ambiente otra vez espiritual, por favor. La razón por la que Dios permitió que muchas personas a mi alrededor
se alejaran, y sé que a ti también te pasó, fue porque entendí que estoy en una batalla. Cada uno de ustedes está en una batalla. Y si yo quería permanecer firme, no podía estar peleando una batalla con gente que renunciara a la primera en medio de la batalla. Porque el miedo se contagia. Entonces, Dios nos da a entender que muchas veces tenemos personas a nuestro alrededor, posiblemente con un espíritu incorrecto. Y eso puede ser desastroso para tu vida. Porque el miedo es contagioso. ¿Qué tal si este año Dios ha querido remover o querer remover de ti gente que suele correr en medio de la crisis? Y entendí esto. Muchas veces, para que Dios añada paz a tu vida, lo va a hacer de la forma en que, para que logres recibir paz, la única forma de recibir paz es quitándote personas a tu alrededor. Personas que te quitan, que te restan. Porque a veces que nosotros como cristianos queremos tener a todo mundo a nuestro alrededor. Y seguramente tienes personas muy raras a tu alrededor. Personas que Dios quiere quitar. Porque no necesariamente tener muchas personas va a ser de gran bendición para tu vida. Hablo de una forma íntima, ¿no? Dios le dijo a Moisés: Moisés, estoy harto de este pueblo. Lo voy a matar, lo voy a aniquilar, lo voy a fulminar. Y Moisés le dijo: no, suave, Señor. Por favor, no lo hagas. Es tu pueblo. Ok, Moisés, está bien. No lo voy a hacer porque me lo pediste. Pero la misma gente terca que Moisés quiso conservar fueron los que después perturbaron el espíritu de Moisés y lo llevaron a equivocarse de tal forma que él se privó de entrar a la tierra prometida. Wow. Dios muchas veces va a querer alejarte de todas aquellas personas que posiblemente has querido conservar en tu vida, pero que tarde o temprano te harán perder las bendiciones que Dios ya tiene para ti. Solo necesitas tener las personas adecuadas. Y si estás en Cristo, nunca perderás nada que vas a necesitar para vivir. Lo único que necesitas saber es que hoy puedes ir con las fuerzas que tienes. Porque el Señor le respondió a Gedeón: tú vas a derrotar a los madianitas como si fueras un solo hombre, porque yo estaré contigo. Tal vez las fuerzas que sientas hoy, piensas que tal vez no son suficientes para alcanzar todo este gran reto que tenemos de cambiar el mundo. Pero lo único que tienes que saber hoy es que Dios te dice: ve con la fuerza que tienes. Porque ya Dios te dio algo en ti. Ya tienes algo en ti. Solamente tienes que obedecer. Solamente hoy tienes que ir. Es lo único que Dios espera de ti. Así que déjame orar contigo. Padre, hoy delante de ti queremos atesorar esta palabra que hay en nuestro corazón, Señor, y yo sé que la palabra ha caído en buen terreno hoy. Queremos que dé fruto esta palabra, Señor, en el tiempo que tenga que dar fruto. Y mientras tanto seremos los que vayamos, Señor, hacia ese camino que ya tú trazaste para nosotros.
Queremos ser obedientes mientras esperamos, mientras caminamos. Sabemos que tú vas a ir revelando cosas en nosotros, información que necesitamos para alcanzar lo que tú estableciste para nosotros. Como decía el apóstol Pablo, olvido ciertamente lo que queda atrás y me estiro. Quiero estirarme hacia la meta que ya tú trazaste para nosotros, para mí. En el nombre de Jesús. Y voy a abrir nada más un espacio para orar con usted. Quiero orar con alguien que diga, oremos juntos, ore conmigo, para que el Señor me fortalezca. Necesito fuerzas del Señor. Sentí que este mensaje era para mí y la verdad no creo que tenga lo suficiente como para hacerle frente a todo lo que estoy pasando o para ser parte de este gran movimiento que está levantando Dios en esta iglesia. Tal vez te sientas insignificante. Quiero orar contigo. Oremos juntos. Esto no es algo mágico, es simplemente ponernos de acuerdo y orar juntos para que el Señor nos fortalezca. Voy a abrir aquí un espacio rápidamente, tengo un par de minutos para que oremos juntos. Y voy a abrir, yo sé que esta palabra era para alguien. Ahora, Padre, queremos ser obedientes en el llamado que estás haciendo en nosotros, sin importar el tiempo que tengamos, sin importar si ya estamos haciendo algo. Queremos seguir siendo obedientes y entender que ya tenemos algo de parte de ti con lo que puedes trabajar. Señor, refuerza nuestra identidad en ti y trae esa paz que sobrepasa el conocimiento, la capacidad humana de racionalizarlo, que trae esa paz y abrázanos, Señor. Y enséñanos a soltar todas aquellas preguntas que nos han estancado hasta el día de hoy, que son irrelevantes para nuestro futuro, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Salmo 55, 22. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Y Él da una promesa aquí. Dice, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Pueden pasar algunas cosas en nuestra vida, pero eso no va a detener el propósito de Dios para tu vida. Amén. Entrégale tus cargas al Señor. ¿Cuántos están agradecidos por la palabra del Señor que ha traído hoy para refrescar nuestra vida? Toda la gloria y honra sea para nuestro Dios. Recuerden, el Señor te dice que la fuerza te acompañe. Que la fuerza que ya Cristo te dio, porque hay una fuerza de Cristo en ti. No es tu fuerza, con esa fuerza no haces nada. Es la fuerza que hay en ti de Cristo, te acompañe. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y esta semana sea una semana distinta para todos, en el nombre de Jesús, que podamos escuchar testimonios y que esto sea una inyección en nuestra vida y que podamos ver el fruto pronto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Les esperamos el próximo domingo, el jueves en la transmisión.